Entonces ahí tienen, ven al niño, ¿no? Con esa postura así, ¿no? Como que hacia atrás por la miopatía, que es más manifiesto ya cuando es más grande. Como les dije, ya no puede caminar, tendrá escoliosis, retracciones, ahí está la hipertrofia, ¿ya? Y puede llegar pues a un estado totalmente avanzado en el cual esté postrado, ¿ya? ¿Cuál es la patogenia? ¿No? El problema es el gen de distrofina que está localizado en el cromosoma X, ¿no? Este gen codifica una proteína que es la distrofina. En el, en el Duchenne no hay esta distrofina, está ausente, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, ¿no? Se hace con creatinquinasa que está muy elevada, alrededor de 10 a 20 veces, o sea, hablamos un valor de repente de 3.000, 4.000, 5.000 de CPK. En la biopsia podemos ver signos de necrosis, infiltración grasa y de tejido conectivo. Y si hacemos inmunohistoquímica, ¿no? Va a haber ausencia de distrofina, como les dije, ¿no? O sea, no hay distrofina en el Duchenne. Podemos hacer un examen genético, ¿no? Podemos ver generalmente delecciones en el gen de distrofina, también pueden haber duplicaciones y algunas otras mutaciones puntuales. En el EKG puede haber también algunas alteraciones y en el ecocardio se puede ver la miocardiopatía, ¿ya? El Becker es muy similar al Duchenne, solo que sí hay distrofina, pero no funciona normal, ¿ya? ¿Está bien? Es deficiente. En cambio en el Duchenne no hay distrofina. El Duchenne, la afectación es por decir un poco más leve, ¿ya? Entonces el niño presenta a más edad la sintomatología, por lo tanto puede tener una mejor sobrevida. ¿Está bien? Esto es lo que veríamos en una anatomopatología, ¿no? De un paciente con distrofia, ¿no? Donde vemos incremento del tejido graso, ¿ya? El tratamiento. Bueno, no hay un tratamiento pues especial para el Duchenne, ¿no? Se pueden usar corticoides para aliviar un poco la enfermedad, especialmente antes de que el niño llegue a silla de ruedas, ¿no? Hay que hacer fisioterapia para evitar las contracturas, etcétera. Se pueden usar algunos aparatos ortopédicos, cirugía en algunos casos, manejo respiratorio y cardiovascular. Muy bien. Vamos a hablar ahora de dermatomiositis, ¿no? Es más frecuente en mujeres, puede ocurrir en niños, ¿ya? Y aquí lo característico es el rash, pues, ¿no? Que precede a la debilidad, ¿no? Hay un heliotropo, ¿no? Puede haber un eritema alrededor del cuello, la espalda, eritema en nudillos, que es el signo de Gottron, puede haber alteraciones en uñas, ¿no? Entonces aquí tienen, miren, el signo de Gottron, se ve muy bien, ¿no es cierto? Las lesiones, ¿sí? En la cara, el heliotropo, nuevamente en las manos, ¿no? Es fácil diagnosticar la dermatomiositis porque se ven estas lesiones, ¿no es cierto? Vemos esto más la debilidad muscular miopática, fácil es el diagnóstico de dermatomiositis. En cambio, la polimiositis es un diagnóstico mucho más difícil, ¿ya? La polimiositis básicamente es de adultos, es raro en niños, ¿ya? La polimiositis es raro en niños. La dermatomiositis sí podría ocurrir en niños, ¿ya? Ahora, la polimiositis generalmente da mialgia al inicio. El inicio puede ser subagudo o puede ser crónico, ¿no? Con debilidad a nivel proximal. Puede haber también debilidad distal y el cuadro es más o menos simétrico, ¿ya? A veces se podrían afectar musculatura a nivel de cuello y faringio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la anatomía patológica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la dermatomiositis, ¿no? En la dermatomiositis vamos a ver un infiltrado inflamatorio perivascular y perimicial, es decir, una atrofia perifascicular, ¿no? Entonces aquí tienen un esquema donde está, todo esto es un fascículo, ¿no? Esto de acá es un fascículo, ¿no? Este es el músculo que está formado por múltiples fascículos y dentro de cada fascículo hay varias fibras musculares, ¿ya? Entonces, la dermatomiositis ocurre una atrofia perifascicular, ¿ya? Entonces, el infiltrado está ahí, alrededor, ¿no? Ahí, alrededor.
En cambio, en la polimiositis el infiltrado es endomicial, o sea, aquí, ¿no? En la misma fibra muscular, ¿no? Y como ustedes ven aquí, miren, aquí están las fibras musculares donde estoy señalando, ¿no? Y ahí está el infiltrado, ¿ven? ¿Ya? Esa es la diferencia anatomopatológica, ¿ya? Dermatomiositis y polimiositis. Algo importante en estas dos enfermedades es que se puede asociar a cáncer. Entonces, cuando encontramos estas enfermedades, tenemos que buscar un cáncer, especialmente en dermatomiositis. Y si esta ocurre en mayores de 40 años, hay que buscar un cáncer. Se dice que hay 6 veces mayor posibilidad, digamos, de cáncer en dermatomiositis y 2 veces en polimiositis cuando se compara con la población en general. ¿Y cuáles son los más frecuentemente encontrados? En mujeres, mama y ovario, y en varones, pulmón y gastrointestinal, ¿ya? Eso es lo importante que hay que evaluar en estas enfermedades. Muy bien, vamos a las preguntas. Pregunta 15. A ver, ¿qué dicen? Dice citopatías mitocondriales, o sea, miopatías mitocondriales, ¿no es cierto? A ver. Bueno, si recordamos, las mitocondrias, ¿no? Están en diferentes sitios, ¿no? Como por ejemplo el músculo, el cerebro, ¿no? El ojo, ¿ya? Son órganos, ¿no? Que tienen mucha mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay enfermedades mitocondriales, se pueden afectar estos órganos, ¿ya? Entonces, no sé si hay una diapositiva, creo que adelante, pero vamos a explicar algunas cosas. Dice, ¿no? Las miopatías mitocondriales solo cursan con miopatía, no por lo que les estoy explicando, ¿no? Pueden comprometer otros órganos. ¿Se heredan con carácter autosómico dominante? No. ¿Solo se manifiestan en las mujeres? No. ¿Siempre cursan con crisis epilépticas? No, no siempre, pero sí puede dar crisis epilépticas, ¿ya? Y algo característico son las fibras rojas rasgadas en la anatomía patológica de los músculos de esos pacientes, ¿ya? Ah, ya, sí estaba aquí la lámina. Entonces, cuando hay alteraciones en la mitocondria, que la mitocondria se heredamos, digamos, las mitocondrias maternas, ¿ya? Se puede afectar el músculo cardíaco, ¿ya? Obviamente el músculo esquelético, el ojo, ¿ya? Puede haber alteraciones a nivel cerebral, como crisis epilepsia, ataxia, demencia, migraña, etcétera, infartos. Y lo que vemos en la anatomía patológica es esto, ¿no? Las ragged red fever, ¿ya? Son las fibras rojas, esto que está acá, ¿ya? A nivel ocular también pueden haber alteraciones, se puede asociar a infartos en el caso del MELAS, ¿ya? Todo esto son un grupo de miopatías mitocondriales. Entonces la respuesta aquí es la letra D. 16. A ver, dice, ¿no? ¿Quién no produce afectación de la motilidad ocular extrínseca? ¿Quién es? ELA, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, aquí nos hablan de muchas enfermedades un poco raras, ¿no? Esta parte de las miopatías es bien tedioso, ¿no? Entonces estamos mencionando las cosas más importantes, ¿ya? Porque de verdad es un mundo oscuro esto. Entonces, vamos a ver algunas cosas que dicen acá. Aquí tienen un paciente que si no veríamos lo que dice acá abajo, ¿qué diríamos? Miastenia, ¿no es cierto? Tiene la típica facies de un paciente miasténico. Pero este paciente tiene en realidad una oftalmoplegia externa progresiva, o sea, poco a poco empezó a presentarse esa oftalmoplegia y el paciente no puede abrir los ojos, no puede mover los ojos para ningún lado, están los ojos fijos, ¿ya? Es una oftalmoplegia externa progresiva, ¿ya? Cuando se asocia a otras alteraciones como degeneración pigmentaria de la retina y bloqueo de conducción cardíaca
y a veces alteraciones mentales se conoce como Kearns-Sayre. Esta es una miopatía mitocondrial, ¿ya? Cuando estuvimos fuera viendo algo de neuromusculares, alguna vez vimos un paciente así y dijimos, ¿no? Igual que ustedes, es una miastenia. No, no era una miastenia, era un Kearns-Sayre, ¿ya? Ya hemos visto cómo es el compromiso ocular en tiroides, ¿no es cierto? Este es otro caso similar al anterior, pero solo con compromiso ocular. En este caso es una oftalmoplegia externa progresiva, nada más, ¿ya? O también llamada miopatía de Von-Grey-Fuchs, ¿ya? ¿Está bien? Otro tipo de miopatía mitocondrial, ¿está bien? Y para recordarles que en el ELA no hay afección de oculomotores ni de esfínteres, ¿no? Entonces, esta respuesta, si bien podríamos no saber el resto, pero por eso tenemos que responderla, ¿no es cierto? La respuesta es la A, ¿ya? Siguiente. A ver qué dicen. Muy bien, Duchenne, ¿no es cierto? Está fácil. Esta es una distrofia facioscapulohumeral. Miren cómo afecta, ¿no?, la cintura escapular. Miren esta atrofia del deltoides, la escápula alada. Esta es una facies de un paciente con distrofia miotónica, ¿ya? Con atrofia temporal, ¿no? Esta boca así media entreabierta, atrofia acá, Steiner, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas cosas. Este es un paciente con Becker, como les dije, similar a un Duchenne, pero más leve, por decir así. Esta es una distrofia de cinturas, ¿no? Con atrofia aquí y atrofia acá. Esta es la cara de un paciente con distrofia facioscapulohumeral, como el que vimos previamente. Esta es una distrofia de Emery-Dreifuss que se caracteriza por contracturas de tendones, ¿ven? Acortamiento del aquilio y alteraciones cardíacas, arritmias cardíacas, ¿ya? Emery-Dreifuss. Y aquí tenemos al Duchenne, ¿no? Y aquí está la distrofina. Y como ustedes ven, hay un montón, ¿no?, de proteínas. Y cada una de estas proteínas puede dar una enfermedad. Entonces ya se imaginarán lo complejo que es esta parte muscular. Muy bien. Entonces la respuesta ahí es Duchenne. Vamos a hablar un poco de Steiner. Distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner. Es la distrofia más frecuente de los adultos, ¿ya? Es de tipo autosómico dominante. Y el cuadro se inicia alrededor de los 15 a 35 años. El otro día viene una paciente, ¿no? Y decía, ¿no? Yo no puedo abrir las botellas. Yo no puedo hacer fuerza con mis manos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando agarro la botella, ¿no?, se queda mi mano pegada, decía, ¿no? Y eso es la miotonía, ahora vamos a ver, ¿ya? Y esta enfermedad se caracteriza por eso, por miotonía, ¿ya? Además, hay debilidad y atrofia predominante en los músculos de la cara, de la masticación, cuello, antebrazos. Puede haber tosis palpebral, esa facies de boca entreabierta, voz gangosa, se puede asociar a cataratas, ¿ya? Y miren ahí, ¿ya? Observen un ratito. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿No? Esa es la miotonía. Entonces, si a un paciente que ven o que sospechen miotonía, miren, le dice que le apriete la mano y miren, no puede soltar. ¿Vieron? ¿No? Miren, ahí le está diciendo que apriete y miren cómo abre la mano, ¿no? Por eso esa paciente que les digo mencionaba eso, ¿no? Que no podía abrir las botellas, etcétera, porque hacía fuerza y ahí se quedaba la mano. No podía relajar el músculo, ¿no? Entonces, ustedes le dicen, haga un puño, ¿no? Haga fuerte, fuerte un puño. Y ahora abra rápidamente la mano. Y el paciente no puede abrir la mano, ¿no? Y empieza a abrir lentamente la mano, ¿no? Esa es la miotonía, ¿ya? Y esta es la facies típica de un paciente con Steiner, así, ¿no? Con calvicie, con atrofia aquí de los músculos temporales, ¿no? Esta cara así, ¿no? Cataratas,
atrofia en músculos distales, ¿ya? Este es un típico paciente con Steiner. Entonces, inicialmente la debilidad es leve y puede ser a predominio distal, pero se asocia a otras alteraciones digestivas, por ejemplo, disfagia, megacolon, puede haber trastornos de micción, infecciones respiratorias repetidas, cataratas, atrofia testicular, trastornos de conducción cardíaca, deterioro mental, alteraciones de la personalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, en electromiografía también se puede ver la miotonía, pero en forma clínica también ustedes ya han visto, se puede ver la miotonía. Se puede hacer biopsia, examen oftalmológico y análisis de DNA, ¿no? El tratamiento es sintomático nada más. Para la miotonía se puede usar algunos medicamentos tipo fenitoína, ¿ya? La fenitoína puede aliviar la miotonía, ¿ya? Muy bien. A ver, pregunta 18. ¿Qué dicen? Muy bien, la letra C, ¿no es cierto? Placa motora. 19. Ajá. Existe fatigabilidad, ¿no? No es propiamente debilidad, sino es fatigabilidad, ¿ya? Hay que tener cuidado si es que hay alguna pregunta de repente ambigua en ese sentido, ¿ya? 20. A ver, dice, ¿no? ¿Cómo diferencio, ¿no? Entre una crisis miasténica de una crisis colinérgica? Muchos pacientes con miastenia que sienten debilidad empiezan a tomar más piridostigmina, ¿no? Entonces se automedican e incrementan su dosis de piridostigmina. Pero puede llegar a un punto en el que la dosis de piridostigmina sea excesiva, ¿no? Y podría estar produciéndole una crisis colinérgica, ¿sí? Entonces, ¿cómo diferencio yo que es una crisis miasténica o que es una crisis colinérgica? ¿Mm? A veces puede ser un poco difícil de diferenciar, ¿no? Salvo que el paciente ya tenga pues diarrea, ¿no? Secreciones, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, si yo le doy hidrofonio, ¿no? ¿Se acuerdan que el hidrofonio es un anticolinesterásico de acción corta, ¿no es cierto? De acción rápida. Si yo le doy hidrofonio y el paciente está en crisis miasténica, lo voy a mejorar, aunque sea en forma muy transitoria, ¿no es cierto? Porque tiene una acción corta, ¿no? Entonces me va a responder el paciente con crisis miasténica. Si al paciente con crisis colinérgica le doy hidrofonio, bueno, lo podría empeorar un poquito por un tiempo corto, ¿no? Pero no lo va a mejorar, ¿no? Entonces es cierto, sí permite diferenciar el hidrofonio, esas dos, ¿ya? Respuesta es la E. 21. La letra C. Está bien, ¿no es cierto? En el ELA, ¿qué cosa hay? Lesión de primera y segunda motoneurona, ¿no? En este caso, ahí vemos cómo es la lesión del cuerpo neuronal. En la vía piramidal, ¿no? Está la primera neurona y a nivel del asta anterior de la médula estaría el cuerpo de la segunda motoneurona, ¿no es cierto? Está bien, la letra C. Ahí está, no se olviden, ¿ah? Todo esto es primera neurona hasta la médula y ahí en la médula, como está en el gráfico, se origina la segunda motoneurona. 22. ¿Ya? ¿Qué medicamentos se contraindican en la miastenia? Aminoglucósidos. ¿Qué más? ¿Tú le darías un clonazepam a un paciente con miastenia? No, no es cierto. Benzodiazepinas tampoco, ¿no? O sea, cualquier medicamento que pudiera deprimir la parte respiratoria no se debe usar, ¿no es cierto? Está bien, ¿no? Neomicina, que es un aminoglucósido. Aquí tienen algo. Fármacos contraindicados en la miastenia, ¿no? Antibióticos, especialmente los aminoglucósidos. Algunos antiarrítmicos tampoco no son recomendables, ¿ya? Drogas que afecten los canales los canales iónicos tipo fenitoína, cloroquina, no se deben usar. Agentes neuromusculares bloqueantes, no, tampoco. Entonces está bien la letra B. 23. Dice, no es un síndrome paraneoplásico.
perdón. Ya, entonces vamos a ver algo de los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Hay diferentes tipos. Hay síndromes neurológicos, ¿no? Estos síndromes se producen, ¿no? No por una acción relacionada directamente al cáncer, o sea, no es por una metástasis, no es por un efecto, digamos, en relación directa con el cáncer, ¿ya? Sino es un efecto remoto, como dice acá, del cáncer, ¿ya? Dice, ¿no? El término de síndrome paraneoplásico, ¿no? Es reservado para aquellos desórdenes que son causados por una respuesta autoinmune, ¿no? Contra antígenos comunes entre el tumor y las células nerviosas, ¿ya? ¿Qué síndromes paraneoplásicos neurológicos existen, ¿no? Por ejemplo, la degeneración cerebelar. ¿Qué cáncer se asocia? Mama, ovario. Están las neuropatías, especialmente las neuropatías sensoriales, ¿ya? Relacionada a enfermedad pulmonar de pequeña célula. La ataxia y el opsoclonus mioclonus, el síndrome de persona rígida, la encefalopatía límbica, degeneración de fotorreceptores. De acuerdo a localizaciones, podemos tener síndromes paraneoplásicos a nivel de cerebro y retina, ¿no? Las encefalitis, degeneración cerebelar paraneoplástica, opsoclonus mioclonus, a nivel de médula, de ganglios, ¿no? Y de cuerpo anterior neuronal me puede dar mielitis, mielopatía necrosante aguda, síndrome de persona rígida, enfermedad de neurona motora, también podría ser un síndrome paraneoplásico. A nivel de nervio periférico, ¿qué me puede dar? Neuropatía sensorial principalmente, pero me puede dar también formas de neuropatía sensitivo-motora, me puede dar una forma tipo Guillain-Barré, ¿no? Una neuropatía desminizante inflamatoria aguda, ¿ya? Una neuropatía microvasculítica o autonómica. A nivel de la unión neuromuscular, principalmente Lamberyton, pero también una miastenia podría ser paraneoplásica. A nivel de músculo, ya hemos dicho, la dermatomiositis, polimiositis, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, hay muchas enfermedades que pueden ser paraneoplásicas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades paraneoplásicas? Con el cuadro clínico y con la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, el anticuerpo anti-Yo, U, RI, etcétera, ¿no? Entonces hay anticuerpos específicos que se asocian con ciertos síndromes paraneoplásicos, ¿ya? Entonces, cuadro clínico más esos anticuerpos, hacemos el diagnóstico de un síndrome paraneoplásico. Muy bien. Entonces, de todos estos, ¿cuál sería la respuesta? Enfermedad de Central Core, que es una miopatía, ¿ya? Enfermedad de Central Core. La respuesta es la D. Siguiente, a ver, 24. Entonces nos están hablando de un caso con parálisis facial, ¿no es cierto? Ya dice cuál es lo correcto. La ausencia o disminución del reflejo palpebral es un dato diagnóstico muy específico para diferenciar la parálisis de origen periférico de las de origen central. ¿Se acuerdan cuando les mostré unas imágenes, ¿no? Hablamos de parálisis facial periférica cuando se compromete toda la hemicara, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ojo no se cierra, ¿no? Entonces, claro, si usted le hace un estímulo, claro, no va a cerrar el ojo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esa alternativa, ¿no? Entonces, en la parálisis facial central solo es la parte inferior y el ojo va a estar normal, ¿no es cierto? Entonces, eso es correcto. Para comentarles algo de la parálisis facial, ¿no? Ocurre más o menos en 20 a 30 casos por 100.000 por año. La mayoría son unilaterales, pero podrían ser también bilaterales. Es igual en varones y mujeres. La edad promedio de inicio es alrededor de los 40 años, pero puede ocurrir a cualquier edad, puede ocurrir en niños, ¿ya? En ancianos. Y la debilidad se demuestra con dos preguntas. Una, que es cierre los ojos, ¿no? Que evalúa la parte superior, y otra que es muéstreme los dientes, ¿no? Entonces ahí tienen nuevamente
el gráfico para que no se olviden, ¿no? Aquí le están diciendo que muestre los dientes, acá también, y vemos el compromiso, ¿no? Aquí le están diciendo que eleve las cejas, ¿no? Y ven cómo este lado no se mueve, mientras que acá sí, ¿no es cierto? Este es central y este es periférico. Ahora, en la parálisis facial periférica también puede haber hiperacusia, ¿no? ¿Por qué? Por parálisis del estapedio, ¿ya? Ahora, también ustedes habrán escuchado que hay pacientes con parálisis facial que no sienten el sabor del gusto o que no tienen lágrimas, ¿no es cierto? ¿Ya? Dependiendo del nivel de la lesión, ¿no? Eso es por compromiso del nervio intermedio, ¿no? Que tiene que ver con la salivación y el lagrimeo. Entonces, los pacientes con lesiones proximales al ganglio geniculado a menudo tienen permanente pérdida del gusto y no producen lágrimas. Entonces, en este gráfico vemos ustedes, ¿no? Vemos, aquí tenemos el nervio, ¿no es cierto? En la cuerda del tímpano, aquí está el nervio facial, ¿ya? Aquí está la parte que va hacia la glándula lagrimal, glándulas salivales y hacia el gusto. Entonces, aquí está el octavo par, ¿no? Aquí está el séptimo. Cuando se compromete todo esto, ¿no? Desde el origen, digamos, ¿no? Aquí está el ganglio geniculado. Proximal al ganglio geniculado se afecta el gusto y el lagrimeo. ¿Entendieron? En cambio, si es distal, si es por acá, digamos, en que es solo la parte motora, esto no se afecta. Ustedes habrán visto pacientes con parálisis facial que dicen que les lagrimea mucho el ojo, ¿no es cierto? Que sienten bien el sabor o que no se quejan de eso, ¿no? ¿Y ese paciente necesitará gotas oftálmicas? No, porque tiene lágrimas. En cambio, este paciente que no tiene lágrimas sí necesita gotas oftálmicas, ¿no? Necesita lágrimas, ¿ya? ¿Está bien?